Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video tutorial más del curso de historia. En esta oportunidad, de la semana 1 correspondiente al trimestre 3, vamos a empezar trabajando el tema del virreinato peruano, el cual lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? En este primer video tutorial vamos a explicar los conflictos o las guerras entre los españoles que conllevaron justamente a la formación y estructuración del virreinato peruano. Empezamos entonces. ¿Cuáles fueron las causas de esas disputas entre españoles? Tenemos que se peleaban por el control de los territorios, ya que los repartos de las tierras habían sido de manera desigual, lo mismo que las encomiendas, que fue el reparto de indios. Un conflicto entre el centralismo con la autarquía, ya que la corona va a buscar justamente tomar control de esas tierras. Esto conllevó a que se formen o aparezcan líderes, caudillos en todo caso, Pizarro y Almagro como representantes, que generan disputas por el poder y lo que ya te vengo mencionando, la posesión de las tierras. Pero la causa jurídica radica en la capitulación de Toledo, que fue la que autorizó la conquista del Perú, ya que establece mayores beneficios y posesiones en favor de Francisco Pizarro. Es así que la primera división del territorio nacional la encontramos justamente en ello, cuando se divide en dos gobernaciones, Nueva Castilla para Francisco Pizarro y Nueva Toledo años después para Diego de Almagro. Almagro decide hacer una expedición a Chile, pero fracasa, regresa y toma posesión del Cusco. Esta ciudad era el límite entre las dos gobernaciones y justamente ambos personajes reclamaban que esta ciudad estaba en posesión de sus dominios. Y es así que se generan estos conflictos o las guerras civiles, como le van a denominar. Tenemos la guerra de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, la guerra de Almagro el Mozo y Gonzalo Vaca de Castro, la rebelión de Gonzalo Pizarro y la insurrección de Francisco Hernández de Girón. La rebelión de Gonzalo Pizarro y la insurrección de Francisco de Girón corresponden a la rebelión de los encomenderos. Empezamos con la de Pizarro y Almagro. Tenemos que inicia con la batalla de Pachachaca. Almagro se posicionó en el Cusco. Tras lograr la victoria, captura a los hermanos de Pizarro, Hernando y Gonzalo. Pero ambos tienen un encuentro, una entrevista en la ciudad de Mala y en todo caso se lleva a cabo un acuerdo temporal en la cual deciden esperar que un juez español llegue y solucione el conflicto. Pero, Diego de Almagro debía dejar en libertad al hermano de Francisco Pizarro y una vez dejado en libertad, decide o se une con su hermano Francisco y derrotan a Almagro en la batalla de Las Salinas, en la cual desconocieron el acuerdo y le dan muerte en la batalla de Las Salinas. Luego viene la batalla de Almagro el Mozo y Vaca de Castro, la guerra entre ambos. Almagro el Mozo es el hijo de Diego de Almagro. Ellos esperaban la llegada de Gonzalo Vaca de Castro, que era el juez enviado por la corona y que venía con el título que lo nombraba gobernador. Y es así que, los almagristas que no estaban o que no veían reflejados sus intereses en Gonzalo Vaca de Castro, ellos deciden no esperar y asesinan a Francisco Pizarro y Almagro el Mozo se autoproclama gobernador del Perú. Pero llega Vaca de Castro, quien derrota a Almagro el Mozo y sus compañeros los de Chile en la batalla de Chupas. Y aquí la corona española toma el control de todo el territorio. Luego tenemos la rebelión de Gonzalo Pizarro o la de los encomenderos. Resulta que en el año 1542 en Barcelona el rey Carlos I, Carlos V, promulga las reales cédulas en la ciudad de Barcelona, conocida como las leyes nuevas, que establecen la creación del virreinato peruano y la abolición de las encomiendas. A su vez, en 1544 llega al Perú o es enviado al Perú el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, con la misión de hacer cumplir estas leyes, pero él es retornado hacia España por la Real Audiencia, pero él logra desembarcar en Ecuador, donde forma un ejército, pero es derrotado en la batalla de Iñaquito. Eso causó zozobra en la corona española, quienes deciden, hacer algo ante ello, ¿no? Pero antes, un aliado a los españoles, a la corona, Diego Centeno,
decide enfrentarse a Gonzalo Pizarro, pero cae derrotado en la batalla de La Guarina. Entonces la corona española decide enviar al pacificador y gobernador, con estos títulos viene Pedro de la Gasca, un cura que se caracterizaba justamente por poner fin a los conflictos, y él logra derrotar a Gonzalo Pizarro jalando gente, ¿no?, hacia el fin de él, y derrota a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquejahuana. Luego tenemos la insurrección de Francisco Hernández de Girón. El segundo virrey llega al Perú en 1551, Antonio de Mendoza, pero fallece poco después. El poder es asumido por la Real Audiencia, quien ordenó que todos los trabajos o todo trabajo de los indios sean remunerados. Eso generó la rebelión de Francisco Hernández de Girón, quien se enfrenta inicialmente a Alonso de Alvarado y logra su victoria, ¿no?, en la batalla de Choquinga. Pero en la batalla de Pucará, el presidente de la audiencia, Saravia, encarga a los corregidores que formen un ejército y logran derrotar en esta batalla a Hernández de Girón. También vale mencionar la participación de Francisco de Carvajal, conocido como el demonio de los Andes, ¿no?, Carvajal. Consecuencias de las guerras civiles. Tenemos que España toma control de los territorios y se crean las dos primeras gobernaciones, los dos primeros virreinatos, el del Perú y México. El primero es el de México en 1535, conocido como el Virreinato de Nueva España, ¿no?, y luego el del Perú. Desaparecen los principales hombres que justamente eran los que iniciaron o fueron parte del proceso de la conquista, Francisco y Diego de Almagro, y de alguna u otra manera se pacifica el Perú de estos conflictos y España inicia todo este proceso de tomar control político ya directamente y su misión evangelizadora de convertir a la religión católica a los indígenas. Y así tenemos ya la instauración del virreinato peruano. Lo entendemos a partir de la instauración de la actividad económica de la minería y el predominio de la Iglesia Católica, los españoles, ¿no? Causas de su creación. Para poner fin a las antiguas demarcaciones territoriales, lo que son las gobernaciones, Nueva Castilla y Nueva Toledo. La presencia, es decir, la finalidad de poner a un representante del rey que haga cumplir las leyes nuevas en América y evitar los abusos y el trato inhumano que se daban a los nativos. Aquí es importante mencionar a Bartolomé de las Casas como defensor de los indios. Y así se da la creación el 20 de noviembre de 1542, cuando se promulgan la Real Cédula en la ciudad de Barcelona, conocida como las Leyes Nuevas, por el rey Carlos I o Carlos V, ya que era rey también del Sacro Imperio. Entonces, para poner fin a estas gobernaciones que ya te he mencionado, el rey Carlos V promulga las leyes nuevas, se crea el virreinato y el primer virrey es Blasco Núñez de Vela, como te lo he mencionado, que muere derrotado en la batalla de Iñaquito. El virreinato del Perú, su extensión, abarcó casi toda América del Sur, a excepción de Venezuela y el Brasil. Brasil, por lo que son de dominios de Portugal y la parte del Amazonas fue inexplorada, es decir, toda la selva, y Venezuela porque fue una gobernación aparte. Políticamente estaba dividido en 7 audiencias. Las audiencias dan orígenes a los países en la actualidad. Lo conformaban la audiencia de Panamá, que fue su extensión por el norte al que llegaron, la audiencia de Santa Fe, Colombia, la audiencia de Quito, Ecuador, la audiencia de Lima, Perú, la audiencia de Charcas, Bolivia, la audiencia de Buenos Aires en Argentina y la audiencia de Santiago de Chile en el país del sur, ¿no? Entonces son los territorios, las audiencias que llegó a abarcar el virreinato peruano. Otros virreinatos. El primero fue Nueva España, México, en 1535. Aquí hablamos sobre todo a inicios del siglo XVIII, ¿no?, ya que debido a esta gran extensión territorial y para defenderse de ataques de piratas y corsarios ante la amenaza del comercio ilícito, el contrabando, se decide fragmentar el territorio peruano y se crean los virreinatos de Nueva Granada en 1717 y la gobernación de Río de la Plata en 1776. Asimismo, capitanías generales como la de Venezuela en 1743 y la de Chile en 1778. Aquí hablamos ya del siglo XVIII, ¿no? Se desmembra todo el territorio del virreinato peruano.
Y así queda, ¿no? Ya en el siglo XVIII así queda el virreinato peruano, con los otros dos virreinatos que surgen ya en este siglo. Estaba dividido territorialmente en 8 intendencias que fueron, digamos, establecidas por el rey Carlos III y el virrey, siendo virrey Teodoro de Croix. Estas intendencias eran Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. Las intendencias dan orígenes a los departamentos, que serían en la actualidad. Organismos de gobierno. Tenemos instituciones metropolitanas, es decir, con su sede en España, e instituciones coloniales con su sede en América. Empecemos con lo primero, las instituciones metropolitanas, Rey, Consejo de Indias y Casa de Contratación. El rey. Tenemos que el rey fue la suprema autoridad de España y de todas sus colonias. Ejercía un gobierno monarca absoluto, déspota y divino. Sus facultades eran dar leyes, declarar la guerra, acuñar moneda y administrar justicia. Se dividía en 2 dinastías, la dinastía de Habsburgo de la Casa de Austria, en las cuales encontramos a Carlos I, V, Felipe II, Felipe III, ahí es Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y los Borbones de la Casa de Francia, Felipe V o Felipe de Anjou, Fernando VI, Carlos III, Felipe IV y Fernando VII. Entre 1808 y 1814, España fue invadida por los ejércitos franceses, la invasión napoleónica, y aquí gobierna José I, apodado el Pepe Botellas, que era hermano de Napoleón Bonaparte, quien invade justamente España, ¿no?, en este tiempo. Y si nos adelantamos un poco, eso conllevó a que las colonias americanas posteriormente busquen su separación a través de las juntas de gobierno que se van a ir formando. Consejo de Indias. Se creó en 1519 por el rey Carlos I para controlar las posesiones de la corona en América. Se componía de en todo caso, de un presidente, un canciller, un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarios y numerosos empleados y contadores, todos designados por el rey. Tenía funciones legislativas, como es en el caso de elaborar leyes y otras disposiciones, las cuales eran aprobadas por el rey. Función administrativa, proponer al rey el nombramiento de los más altos funcionarios, ya sean virreyes, capitanes, oidores, corregidores, intendentes, etc. También enviaba visitadores a América para que informen de la situación. Función religiosa, de acuerdo al derecho de patronato, daba su aceptación a la designación de autoridades eclesiásticas, sobre todo de elevadas jerarquías, obispos, arzobispos, ¿no? Función judicial, resolvía en última instancia los casos civiles y criminales, y sus fallos eran inapelables, ¿no? También sometía a juicio de residencia a los virreyes, ¿no? Luego tenemos, y la función administrativa se refiere a proponer a las autoridades, ¿no?, como ya lo he mencionado. Tenemos la Casa de Contratación de Sevilla. Se creó en 1503 por el rey Carlos I para administrar el monopolio comercial, ya que España era el único con derecho a gobernar, a comercializar con las colonias. Sus funciones fueron controlar el comercio entre España y América, regular el ingreso y salida de las mercaderías, cobrar el quinto real y la avería, que van a ser impuestos, y controlar el ingreso y salida de personas a las colonias. Instituciones en la colonia con su sede en América. Tenemos al virrey. Era el representante del rey justamente en las colonias. No tenía plazo de duración para el cargo. En caso de muerte o ausencia era reemplazado o asumía el cargo la Real Audiencia, ¿no? Algunos de los virreyes traían un sobre dentro del cual venía el nombre de su sucesor en caso de muerte. A esto se llamaba el pliego de mortaja. ¿Qué funciones tenía? Funciones legislativas, tenía funciones judiciales, religiosas, militar y económicas, ¿no? Es decir, era el gobernador general de la colonia, presidía la presidencia de la Real Audiencia en casos muy importantes, pero sin derecho a voz ni voto, ¿no? Era el capitán general de las fuerzas terrestres y marítimas,
se preocupaba de la propagación del cristianismo, ¿no? Controlaba justamente las autoridades eclesiásticas, cuidaba el tesoro real, vigilaba la recaudación y la administración de las rentas, ¿no? El primer virrey, como te he mencionado, fue Blasco Núñez de Vela, y el más importante es Francisco de Toledo, conocido como el organizador del virreinato peruano. Fueron 40 virreyes que tuvo el Perú. Seguimos. La Real Audiencia era un órgano o tribunal de justicia, ¿no? En los casos civiles y criminales. También asesoraba y vigilaba al virrey. La primera audiencia en América se creó en Santo Domingo, en la isla La Española, en 1511. Como te decía, ¿no? En caso de muerte o ausencia del virrey, ellos podían ejercer el gobierno, ¿no? Y se asumía como el nombre de presidencia. Se componía de magistrados llamados oidores, fiscales, también habían alguaciles y escribanos. Funciones: asesorar y vigilar al virrey y asumir las funciones ejecutivas. Las reales audiencias que conformaban el Perú, ya lo he mencionado, ¿no? El Virreinato del Perú: Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Chile y Buenos Aires. Los corregimientos eran determinadas extensiones de territorios a cargo de un funcionario llamado corregidor. Fueron justamente establecidas por Lope. Fueron establecidas justamente para el control de los territorios, creados para corregir todos los abusos que cometían los encomenderos en contra de los nativos, ¿no? Sus funciones: judiciales, administrativas y políticas, es decir, se preocupaban por guardar el orden y la buena marcha de su corregimiento, cobraban el tributo a los indios, hacían cumplir las leyes y resolvían los pleitos de los indígenas, aunque fue el funcionario más abusivo y odiado en su tiempo, ¿no? Las intendencias fueron determinadas áreas que van a reemplazar justamente a los corregimientos. Los corregimientos dan origen a las provincias, las intendencias a lo que son los departamentos en la actualidad, ¿no? Gobernados por los intendentes, como se van a conocer. Fueron creadas por el rey Carlos III, siendo virrey Teodoro de Croix. Ya te he mencionado las intendencias que conformaban el virreinato: Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Asimismo, las intendencias se dividían en territorios menores, llamados partidos, y tenían funciones políticas, administrativas, judiciales y económicas, ¿no? El Tribunal del Consulado fue un organismo o tribunal de justicia que se encargaba de resolver los juicios en el ámbito comercial. Fue creado por el rey Felipe II en 1593. Se componía de un prior y 2 cónsules, elegidos por una asamblea de comerciantes. Agrupaba a todos los comerciantes del Callao. Tenemos los cabildos. Fueron instituciones urbanas que tenían a cargo el gobierno de las ciudades, es decir, del gobierno local. Se preocupaban por el ornato y seguridad de estas. Representan a todos los vecinos de la ciudad, ¿cierto? Pero especialmente a los encomenderos, comerciantes, hidalgos, etc. Compuesta de 2 alcaldes y funcionarios llamados regidores, que al comienzo fueron nombrados por el rey, pero posteriormente lo conseguían por compra, ¿no? Dictaban disposiciones llamadas ordenanzas para el gobierno de la ciudad, cobraban arbitrios para disponer de sus propios ingresos, rentas, administraban justicias, los pleitos entre españoles e indios, ¿no? Que eran elevados a las reales audiencias. Se preocupaban por abastecer de víveres y asimismo la limpieza y el embellecimiento de las ciudades. Los cabildos estaban facultados para poder enviar ante la corte a un funcionario especial, a quien le denominaban procurador, con la misión de solicitar directamente al rey algún beneficio para su ciudad. Ante situaciones de suma importancia, se convocaba una reunión del vecindario donde participaban todos, y ahí se denominaba cabildo abierto. Pero cuando solo participaban justamente el alcalde, no, solo recibía el nombre de cabildo cerrado. Tenemos a los caciques. Fueron los descendientes de los antiguos señores y jefes de comunidades de indios. Eran nombrados por el rey o la Real Audiencia al servicio de España y se convirtieron en enemigos de los propios indígenas, ¿no? Es más un término político, el cacique. Sus funciones eran cobrar los tributos a los indios, reclutarlos para el trabajo,
de la mita y de los obrajes. Tenemos las reducciones que fueron dadas por el virrey Toledo. Las reducciones eran formas de asentamientos, justamente, ¿no? Ahí eran trasladados de diversos lugares con la finalidad de agruparlos y controlar justamente su fuerza laboral. Habían reducciones urbanas y reducciones de carácter rural. Y bueno, hasta ahí vamos a quedarnos con la explicación de esta primera parte del virreinato peruano. Ya en el siguiente video tutorial trabajaremos la organización social y la economía. Por el momento, esta primera parte del virreinato, ya sabes que debes cumplir con las tareas que se te asignan. Cualquier sugerencia, cualquier duda, por Educay estamos dispuestos a apoyarlos en lo que sea necesario. Repasen siempre la información. Vamos trabajando el módulo, que lo vamos a ir haciendo en el transcurso de las clases. Y esto fue el video tutorial número 1 del trimestre 3 y será hasta la próxima.